con Marco Oviedo. Él es analista económico independiente. El indicador oportuno de la actividad económica reportó una disminución de 0.24% a tasa anual en el último mes del año pasado. Esto, pues, orilló a los analistas económicos y a las áreas de análisis financiero de algunas instituciones de crédito, pues a concluir que hubo estancamiento de la economía en el año pasado. Y la pregunta que muchos se hacen es si México está entrando de nueva cuenta en una recesión al menos técnica. Marco Viedo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Pues sí, esa es la interrogante que se hacen algunos colegas tuyos observando los datos de los dos últimos trimestres en donde el frenón que dio sobre todo la industria automotriz pues llevó a esos datos de recesión técnica, dicen algunos. ¿Tú cómo la ves? No, yo creo que lo que podemos estar bien seguros es que la economía está estancada, ¿no? Como bien mencionas, el indicador oportuno es casi cero, ¿no? Menos punto dos, ¿no? Que es cercano al cero, que te habla que de punta a punta, es decir, de diciembre a diciembre, la economía no creció, ¿no? Para que tengamos una mejor idea de dónde estamos. Quiere decir que el 2021 en términos de actividad económica, la economía no se movió por diversos factores, quizá al final, como bien mencionas, la parte automotriz y la escasez de insumos está teniendo un efecto importante. Yo creo que también el sector servicios, afectado por la pandemia y por el hecho de que quizá ya estamos viendo las cicatrices y las heridas de la pandemia, con las empresas que habrán cerrado y la gente que ha mudado incluso la forma de trabajar y de consumir, pues nos lleva a concluir que sí, efectivamente, la economía ya no está creciendo, y el próximo año, para que crezca, digamos, al 2% o casi 3% que traen las encuestas, pues deberíamos de ver un repunte importante en el primer trimestre del año. Si no lo vemos, yo creo que el crecimiento puede estar incluso, o bueno, el aumento del PIB, porque ya no podemos llevar tanto de crecimiento, entre 0 y 1.5, ¿no? ¿De qué depende que sigamos en esta tendencia negativa y por el contrario, qué tendríamos que hacer o qué se tendría que hacer más bien para encender los motores de la economía y revertir esta tendencia? Sí, yo veo como tres factores que están jugando en esta dinámica. Uno, que no depende mucho de nosotros, que es la pandemia. En la medida en que ya se llegue a controlar contagios, y que las actividades puedan empezar a normalizarse de manera un poco más cercana a lo que teníamos antes de esto, algunos servicios van a reactivarse, y eso puede dar un impulso adicional, ¿no? Pero eso no depende, digamos, de la política. El otro es los efectos que tiene la escasez de insumos, que al parecer se está resolviendo, ¿no? Algunos reportes indican que puede haber una mejora de esto entre el próximo trimestre, o este que ya empezó, y deberíamos ver una mejora en el sector, precisamente en el sector automotriz. A mí me preocupa el hecho de que China, con esta política que trae de cero COVID, quizá algunas empresas también ahí en China que son parte importante de esa cadena de valor en la que México está vinculado, le siga afectando en los siguientes meses. Pero parece ser que hay otros, eh, eh, digamos, reportes que nos indican que ya es lo último, ¿no? Y hay un tercero, que es, pues, la política interna de México, que entre la incertidumbre que ya ha traído los cambios que está implementando esta administración, está el hecho de que en política fiscal no se hizo mayor cosa. Es decir, las empresas que murieron en 2020 y que se siguen cerrando por falta de algún incentivo fiscal o alguna política, pues ya eso ya es irreversible, y eso pues quizá tome más tiempo en recuperarse. Y el otro, pues la política monetaria, que como vimos que al final del día
el Banco Central no pudo bajar tanto las tasas como en otros países y ahora la inflación está teniendo un cambio mucho más rápido de ese estímulo monetario. Pues tampoco queda mucho para la política monetaria de apoyar a la economía. Entonces, lo único que quedaría es, desde el punto de vista de las cadenas de valor, buscar formas en que las empresas mexicanas puedan solventar esas carencias, y dos, en la política fiscal acelerar pues la inversión o los proyectos que estén atrasados, pisar el acelerador para que esto pues se traduzca en la demanda agregada. Pero en el corto plazo, pues sí, yo estoy poco optimista. Yo creo que va a ser muy difícil que la economía tenga un crecimiento mucho más allá del 3%, ¿no? Cuando si sale todo bien, ¿no? Sí, porque tendrías que dinamizar la inversión, ¿no? Y para reactivar la inversión, pues tienes que mandar señales de certidumbre, quizás la más cercana, inmediata, pues pudiera ser esta reforma o contrarreforma eléctrica, ¿no? Dosificarla, hacerla más eh, benigna para los inversionistas, escuchar al sector privado, pero pues parecería que no hay mucha voluntad y eso pues más que Efectivamente, ayudar efectivamente. impide la inversión. Efectivamente, sí, esa parte yo creo que tendríamos que ver un giro de 180 grados en la intención. Yo creo que se dista, está muy complicado que el gobierno cambie así sus objetivos. Parece que el objetivo es más nacionalista que el motivar crecimiento e inversión en ese sector y en el resto de la economía que depende de ese sector, que es fundamental para la manufactura, para los servicios, y ese pues es una traba más. Entonces sería bueno que el Congreso, que digamos que es de alguna forma independiente de lo que el Ejecutivo manda, sí motivara ese debate y que al menos la retire, ¿no? Si ya ni siquiera modificar la propuesta, simplemente votarla en contra y retirarla, ayudaría bastante para que algunos inversionistas que quizás están esperando alguna resolución en ese sentido aceleren sus planes de inversión. Ahora, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio está funcionando, el TEMEC en esta nueva versión pudiera considerarse como un motor de reactivación. La industria automotriz, por Sí, ejemplo, que te decía al principio, fue lo que hizo que los dos últimos trimestres pues fueran o se mantuviera estancada la economía. sí, es lo que te mencionaba yo, de la falta de insumos que quizá jugó en contra de que se producieran más carros en México. Eso quizás se resuelva gradualmente en los siguientes meses, pero también resolver todas estas discusiones que se están teniendo en el contexto del tratado, que se disiparan y que dieran un mejor panorama para la industria, ¿no? En el corto plazo yo eso lo veo todavía muy complicado. Yo esperaría una mejora vía esa resolución de las cadenas productivas que mantuvieron a la producción estancada, ¿no? Al menos en el margen. Bien, pues vamos a estar entonces pendientes de qué es lo que sobreviene en las próximas semanas. Marco Oviedo, analista económico independiente. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes. Un saludo a tu auditorio, Darío. Muy buenas tardes. Muy buenas.